Bien, el nuevo bloque en Pido la Palabra, y a partir de esta condición de zona sísmica de la ciudad, un vecino de la ciudad hace muy poco escribió un libro llamado El Día del Sismo. Hablamos con él. Bienvenido sea esta motivación para por lo menos comenzar a discutir también todo lo que tiene que ver con nuestra condición sísmica. Hablamos con Carlos Zampati, vemos la entrevista con él y después retornamos al piso. Hubo un sismo de una intensidad muy grande en Ushuaia, 7,8, 7,9 de acuerdo a la escala Richter, que es un sismo importante. Y se me ocurrió que, como es una zona sísmica, eso puede llegar a suceder en cualquier momento. Dentro de 5 minutos, a lo mejor 5 años, 5 décadas, no se sabe, pero puede llegar a suceder un sismo. Entonces se me ocurrió hacer una serie de historias que se entrelazan un día hipotético 15 de septiembre de un año indeterminado, pero en la era actual, donde hay 4 historias de distintos personajes que no deberían cruzarse entre sí, que deberían ser independientes, que no deberían tener ningún punto de contacto, pero a mediodía, a las 12:55 de ese día, se produce el sismo y ya se descalabra totalmente la situación de Ushuaia, y entre tantas otras cosas, esas 4 historias se entrelazan. Y ahí empieza la historia verdadera. Carlos, ¿cuánto tiempo le llevó a escribir, pensar la novela? Pero no soy escritor, soy un vecino de la ciudad de Ushuaia que escribe, que va por su tercera novela, pero de ahí el rango de escritor hay una distancia bastante larga. Y no soy profesional, no tengo el hábito ni la disciplina para escribir como lo pueden hacer aquellos que viven de ese métier. Por lo tanto, me llevó más tiempo de lo que podría llevarle a una persona que está más organizada al respecto. 3 años aproximadamente fue la duración desde que se me ocurrió la idea hasta que lo pude editar. 3 años, y hubo investigación, búsqueda o creatividad pura, o hubo ahí conversaciones. No, hubo una investigación, cuáles son los efectos del sismo, qué puede suceder en nuestra ciudad en el caso de suceder un sismo de esa magnitud, de la misma magnitud que hubo en el año 49. Y hablé con los distintos organismos de la ciudad y de la provincia, como Obra Sanitaria, como la parte de gas, como la parte de defensa civil, etc. Y bueno, toda esa experiencia y todas esas charlas que he tenido con los distintos funcionarios y los distintos profesionales están plasmadas en ese libro. La realidad es que con un sismo de esa característica, nosotros, Ushuaia se quedaría durante mucho tiempo, probablemente muchos meses, sin agua y sin gas, porque se romperían totalmente los conductos de uno y de otro. Al no haber gas tampoco habría electricidad. O sea, y si eso ocurre en el invierno, por ejemplo, por eso la situé hacia finales del invierno, un 15 de septiembre, sin agua, sin gas y sin electricidad, sería una situación muy caótica para la ciudad. Claro, muchísimo más compleja. Y en ese escenario programé o puse los personajes con las distintas situaciones. He leído por alguna entrevista que ha dado que descubre que estamos en una situación como sociedad, ¿no?, de fragilidad frente a una situación como esta. Sí, geológicamente frágil la situación porque se puede dar en cualquier momento. Y en cuanto a sociedad, sí, la fragilidad es el desconocimiento. Nosotros no sabemos qué hacer ante una situación de un sismo de esas características. No hay divulgación al respecto, sobre todo en estos últimos años donde se han construido tantos edificios de altura, de 4, 5, 6 pisos de altura, donde se va a notar mucho más los efectos de un sismo. Porque en el año 49, cuando se produjo el sismo, Ushuaia era una aldea, fundamentalmente todas las casas eran de madera, el suelo se movió, los distintos pobladores que aún sobrevivieron, con los cuales yo he hablado, cuentan de la forma en que se movió el Ushuaia, como si fuera una gran ola, pero en tierra firme. Si eso sucediera ahora, muchos de esos edificios, a lo mejor aunque no se caigan, aunque supongamos que estén bien construidos, lo más probable es que se descuadren totalmente, que la gente que vive en el 4º o 5º piso no podría abrir la puerta para escaparse ante la primera sensación del sismo y quedaría encerrado en su propio departamento. Una de las historias justamente es de una pareja, un político, con una fiscal que le trataba de meter preso, encerrados en un departamento en esa situación.
Hablábamos detrás de cámara que quizás sea un tema del que muchos no se habla en la sociedad y que bueno, si viene el Día del Sismo esta obra a servir de enganche para poder abordar este tema técnicamente y con nuestras fragilidades como sociedad, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La realidad es que ha tenido cierta repercusión, o bastante repercusión el libro, que yo creo que más que por los méritos de la novela, en realidad es por ese tema, que es una cosa que nosotros tenemos latente, como la cual no queremos hablarnos porque sabemos que se puede producir en algún momento, pero todos estamos deseando, no nos va a pasar a nosotros, eso va a suceder en otro momento, no ahora, pero eso es algo que justamente no sabemos. Y es como meter el problema debajo de la alfombra. Lo que ha hecho un poco la novela probablemente es levantar un poco la alfombra y descubrir nuestros temores al respecto. Bueno, y le vamos a consultar al doctor Rabasa respecto de algunas de las cuestiones que escuchábamos recién de Zampatti, ¿no? Es decir, cómo lo vivieron en el 49, el escenario hoy es diferente, pero también usted nos decía que depende del epicentro, ¿no? En donde ese sismo pueda llegar a manifestarse, ¿no? Sí, en el sismo importa la magnitud, es decir, la cantidad de energía liberada. Importa dónde está el foco y su proyección vertical en la superficie, que es el epicentro, donde por supuesto la descarga de energía va a ser mucho mayor. Y finalmente, cuál es la profundidad, porque eso también depende del tipo de sismo, la profundidad en la cual se encuentre el foco. El impacto de la superficie, ¿no? ¿Eso? En ese sentido, lo que decía Zampatti es absolutamente correcto. Es muy atinado y es muy poco quizás lo que uno puede agregar, algo que él ha descrito muy bien. Yo tuve hace años una conversación con Adrián Goodall, que fue testigo del sismo y que vivió la intensidad con que se sintió eso aún en el campo. Lo que a uno le preocupa es que un sismo de la misma naturaleza hoy, y con un epicentro no en el Estrecho de Magallanes como fue el del 49, sino en otro punto de la fractura más cercana a las áreas pobladas de la provincia, el efecto podría ser realmente devastador. Y es como el movimiento de las placas es este a oeste y el gasoducto y la ruta 3 van transversalmente a esa posición, el efecto de corte de tijera efectivamente nos dejaría sin gas instantáneamente, lo cual implica sin calefacción y sin electricidad y sin agua, porque se necesita electricidad para bombear y distribuir el agua a distintas áreas habitadas de nuestra ciudad. Hablábamos de epicentro y repasando un poco lo que no hace mucho tiempo atrás teníamos como noticia, hubieron epicentros cerca de la zona de las islas del Atlántico, a 300 kilómetros de nuestra provincia, digamos, también en situaciones alejadas, pero no tanto, ¿no? Es que es la misma fractura. Ajá. La misma fractura que llamamos aquí de Fagnano Magallanes se extiende como borde norte de la placa de Scotia, esta porción tan activa del sustrato oceánico en nuestra región, y luego hasta donde llega la fractura es en las islas Sandwich del Sur, donde se produce un sismo de importancia prácticamente uno por semana. Lo que pasa es que está muy lejos y ni nos enteramos de esto, pero esos sismos de gran intensidad y en un área oceánica como esa podrían llegar a producir un tsunami y la ola ahí sí afectar toda la costa atlántica de nuestra isla. Atlántica, pero ¿qué pasa con Ushuaia, con su bahía, Es altamente difícil que haya un tsunami de proporciones en el canal de Beagle, porque el canal es muy estrecho y entonces la energía se disipa rápidamente por el contacto con el fondo y las paredes del canal. Pero sí la costa atlántica de nuestra provincia, sí, digamos. Un investigador del CADIC años atrás, el doctor Gustavo Bujaleski, trabajando con colegas holandeses en este sentido, identificaron evidencias geológicas de por lo menos 3 grandes tsunamis que habrían afectado la costa atlántica de Tierra del Fuego
durante los últimos 6.000 años. Ustedes me dirán, 3 en 6.000 años no me importa, bueno, pero es que uno de esos 3 puede ser mañana o dentro de 5.000 años. Es imprevisible, digamos. Es absolutamente imprevisible. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y escuchaba con mucha atención la palabra de la señora directora, que en el escenario más terrible que podemos imaginar es que el sismo se produzca en horario escolar. Claro. Porque no solo por la tremenda responsabilidad de los docentes con sus chicos, sino que además, imagínense ustedes, padres y abuelos, corriendo desesperados a buscar a los chicos al colegio, saturando todas las vías de circulación y de evacuación de la ciudad, y donde llega un momento, como como fue en México, digamos, esas películas ocurrió. de cine catástrofe que también Sí. hacen los yanquis, donde llega un momento que es imposible moverse para cualquier lado. Pero doctor, Claro. pasó en México y era una ciudad que salía, por ejemplo, de un simulacro de sismo y que está quizás a lo mejor mucho mejor entrenada que nosotros, ¿no? Digamos. Y que las vías de evacuación tienen que estar disponibles Sí. para las ambulancias, para Demarcadas. todos los vehículos del sistema de protección civil, para los bomberos, para la policía, y no para que toda la población Claro. vuelque sus autos. Aquí que desgraciadamente no caminamos ni 100 metros y en ese sentido tenemos que concientizarnos de que es eso lo que no debemos hacer, entre muchas cosas que no debemos hacer. Vázquez, ¿está faltando un trabajo articulado entre las instituciones? Porque hasta ahora Defensa Civil Municipal va a los colegios que los requieren, porque tampoco es que automáticamente se presentan. No, nosotros desde el año 92 se comenzó con un proyecto de preparar a todos los establecimientos educativos por esto mismo que digo, ¿no? Para tomar como agente reproductor de la información a los alumnos. Y vuelvo a reiterar, es muy difícil conseguir un auditorio mayor en condiciones normales. Lo conseguimos cuando hay un evento cercano, cuando ocurre algo en Chile, cuando nos enteramos lo de Haití, cuando ahora nos enteramos de México. Hoy una de las cuestiones que estamos hablando de la problemática sísmica y que hemos tenido la posibilidad por ahí de salir en distintos medios, se dio en base a la situación de lo que pasó en México. ¿Sí? La gente empieza a ver la información, se empieza a preguntar, empieza a relacionar lo que alguna vez escucharon de que vivimos en una zona sísmica y dice, bueno, ¿esto también puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Sí? Y hay una cuestión que es una pregunta que siempre nos hacen, ¿sí? ¿Estamos preparados para un sismo de esta magnitud? Y la realidad es que lo vemos en otros lugares. Cuando ocurre un hecho de esta característica, con esta magnitud, colapsa, digamos, todo el sistema. Porque si el hecho ocurre en un barrio de la ciudad, todos los servicios van a estar prontos para acudir a la asistencia de esa gente. Ahora, si ocurre en gran parte de la ciudad, nosotros como instituciones estamos inmersos en esa ciudad y seguramente vamos a poder estar afectados. Y recién respuesta, como pudimos ver en México, una respuesta por ahí más organizada, más coordinada, y empiezan después de las 72 horas quizás a empezar a verse los grupos realmente de trabajo para poder dar asistencia. Por eso es muy importante cuando hablamos de autoprotección, de autoconcientización de la familia, de cada integrante, cómo reaccionar ante una situación, porque no van a tener una respuesta enseguida, sino que van a ser ellos los que van a tener que actuar Igual como grupo nosotros no familiar. tenemos, por ejemplo, señalizada la ciudad, cuáles pueden ser las vías de escape. Uno cuando llega a una ciudad en otras latitudes, en otros países, si son zonas sísmicas o si son zonas propicias a un tsunami, incluso te dicen por dónde evacuar, cómo es, No tenemos qué que ir hacer. a otros países. Lo tenemos en la cordillera, en ciudades argentinas. En nuestras ciudades se hace, y inclusive aquí en la isla, si los que conozcan Porvenir está absolutamente Está señalizado en ese sentido ante el riesgo de tsunami, donde todas las vías de desplazamiento, de puntos de encuentro y de lugares seguros está perfectamente identificado. Y otra cosa que nos decían los bomberos era, por ejemplo, unas vías libres, sin lomos de burro, sin obstáculos, para poder hacer una evacuación rápida, ¿no? Digo, hay todo un trabajo que hacer para adecuar la ciudad a lo que necesitamos. Seguramente, creo que esto es una iniciativa de que va a juntar distintos actores con sus distintos temas y su profesión, y quizás va a llevar o encaminar a que se arme un grupo de trabajo en el cual, bueno, más o menos todos tengamos la misma idea, aportando cada uno de su lugar lo que tiene para aportar y lo que viene aportando, porque vuelvo a repetir, cuando hablamos de prevención sísmica, la mayoría de muchos años que venimos hablando,
se habla de defensa civil en los colegios. Y después mucho más. No hay tampoco de prevención sísmica. Es un aporte muy grande el que está haciendo también el señor Zampati, que se acercó a Defensa Civil, que se interiorizó de un montón de temas que hacemos nosotros, el doctor Rabasa de la parte, ¿no es cierto?, de investigación. Exacto. Entonces, si todas esas cosas se aunan, ¿sí?, y podemos ir todos por un mismo camino, sería lo ideal. ¿Saben ustedes que el año pasado se aprobó también una resolución en el Consejo Deliberante para establecer la mochila de emergencia con muy poca repercusión, la verdad, y uno no tiene en cuenta como sociedad que eso podría salvar vidas en estos casos? Y muchas veces cuando nosotros damos la parte de capacitaciones y la charla de prevención sísmica se habla de armar una mochila, de las cosas que se pueden colocar adentro, se dan una cierta cantidad de consejos que al momento de, esto se hace más bien con adultos, no tanto con chicos, al momento de recibir la noticia es como que todos lo saben y sí, ya sé que tengo que hacer la mochila, pero después de ahí pasan la puerta y como que se van olvidando de que había que hacer una mochila. Y bueno, nos pasa a todos, o sea, si hoy nos miramos la cara entre todos y preguntamos cuál de nosotros tiene un matafuego en la casa, y capaz que seamos dos, y de los dos capaz que uno solo lo sepa usar, o sea que en el día del sismo, si necesitamos que venga el bombero, no van a venir, y si no tengo un matafuego voy a necesitar que venga alguien con un matafuego. Entonces, claro, y además, ¿qué hacer? Salir, porque yo digo, bueno, la evacuación de los chicos, todos los chicos en la calle. ¿Y qué pasa después? Digo, porque el edificio se evacúa de manera rápida, ¿no? Se buscan los tiempos, organizar y demás. Pero una vez en la calle, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué se hace con todos los niños o qué hacemos los adultos evacuando un edificio, no? Primero nos contamos. Claro, hay que ver qué pasa en ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué pasa después que llegas a la el trabajo calle? de los docentes, porque tienen roles definidos hoy por hoy, ¿no? Sí, Cada sí, sí. uno, quién Sí, va a porque- cortar la luz, quién va a cortar... Exactamente. Eso se hace con los chicos de Defensa Civil que han tenido mucha paciencia porque esto fue progresivo en el tiempo. Al principio no puedo decir que había resistencia, pero con lo que ustedes decían, no va a pasar, entonces no se le daba la importancia que realmente tiene. O por ejemplo, cuando nos decían, ustedes no pueden volver atrás, tienen que salir y los nenes tienen que seguirlas, ellos si están bien habituados a este tipo de actividades las van a seguir, y todas decían las maestras, no, yo tengo que volver, hasta que podían entender que volver significaba quedarse en ese edificio y que el resto de los niños quedar en la calle solos, llevó un tiempo, fueron varias visitas, varias charlas, o sea que también sostener este tipo de capacitaciones y acompañamiento en las instituciones en el tiempo es una clave fundamental. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los sacamos a la calle? y si hace frío los metemos rápido adentro. Es Una un vez que principio. pase el episodio, digamos. en No, un no, pero eso en un En la simulacro. realidad. En un episodio lo que se ve en otros lugares del mundo es que en realidad La gente sale a la calle. Los familiares y demás se acercan a las escuelas para retirarlos. La responsabilidad del docente es no dejarlos los chicos, o sea, el docente, esto hablamos todo de lo ideal, o sea, hay Claro. que ver el día que pase, qué pasa Exacto. con el docente si también tiene su hijo en otra escuela y capaz que reacciona de otra manera y no se deja a los chicos con la directora y se va a otra escuela. La realidad es que se ha utilizado el plan de evacuación que nosotros ofrecemos para la situación sísmica en situaciones reales. En incendios, cuando fue la ingeniería de guerra, por ejemplo, que en la escuela 15 se evacuó la escuela y el plan de evacuación resultó, pero era una zona Claro, pero aislada, es una digamos. zona acotada, ¿no? Claro. Digo, lo que mencionaba el doctor Rabasa, decir, bueno, todos los padres yendo a buscar a los chicos a la escuela. Y no es lo aconsejable, ¿no? Pero uno trata de reunirse con sus seres queridos inmediatamente para ver en qué situación están. Eso es imposible de controlar. De por cómo se supuesto. controla, no se puede. Lo que pasa es que lo que necesitamos como sociedad es un plan de contingencia adecuado. Un plan de contingencia que verifique qué rol debemos jugar todos y cada uno de nosotros antes, durante y después del sismo o del tsunami. Y al mismo tiempo que ese plan de contingencia tiene que ser plurinstitucional, Claro. que estén involucrados todos aquellos que realmente pueden ayudar ante la emergencia. De nada nos sirve que una dependencia tenga un plan de contingencia y otro, si en el momento de la emergencia no trabajan juntos, codo a codo y sabiendo qué es lo que deben hacer. Y ustedes, Vázquez, como Defensa Civil Municipal y que han tenido una activa participación en la capacitación en las escuelas, ¿qué pasa
con los edificios públicos, la municipalidad que tiene gran cantidad de empleados y de los mismos vecinos que hacen trámites, Casa de Gobierno? Bueno, en Casa de Gobierno ha trabajado ahí Defensa Civil Provincial, hace tiempo atrás inclusive llevaron adelante un simulacro. Nosotros estamos trabajando con los edificios de la municipalidad, de hecho estamos pronto a incorporar en este ejercicio que se va a hacer masivo en noviembre algunas áreas de la municipalidad que ya están teniendo su carpeta y que vamos a poner en práctica. Pero bueno, hay una cuestión que por ahí no se sabe mucho, nosotros somos un área dentro de la municipalidad con un recurso humano que no alcanza para todo. Por eso es importante de que todos los actores se vayan sumando y que cada uno de su lado aporte. Esta ordenanza crea una comisión. Digamos, esta es una herramienta legislativa, ¿no?, que va a permitir buscar los lineamientos. ¿Le parecen que es una buena herramienta para empezar a andar? Todo lo que se trabaje en conjunto es bueno, ¿sí? Si tenemos todos la misma finalidad y todos apuntamos a un mismo objetivo, yo creo que tiene que ser un buen resultado. Seguramente nos vamos a encontrar con errores, con cosas para corregir y mejorar, pero hay que empezar a hacerlo y bueno, y yo creo que todos van a estar dispuestos a hacerlo. Bien, bienvenido sea, un tema interesante y ojalá tomemos conciencia de todo esto. Muchísimas gracias por venir, nos quedamos sin tiempo, seguramente seguiremos ampliando. Lo interesante es que se transforme realmente en una herramienta, ¿no?, que comiencen a trabajar de manera conjunta y que todos estemos lo mejor preparados posible. Y ojalá que nunca ocurra, pero la eventualidad puede llegar a darse. Gracias, por haber venido a todos. Será entonces hasta el próximo viernes en un nuevo Pido la Palabra. Hasta la semana que viene.